Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 8 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. ¿Qué quieres decir, Liz? Cuestionó con temblor en sus palabras. La actitud que Liz mostraba era tristeza pura, reflejada en un rostro que se prometió nunca verla expresar ese sentimiento que lo agobiaba. No había palabras, solo un profundo silencio que desesperaba al son por una respuesta. Liz solo abrazaba al Saiyajin mientras un llanto silencioso se manifestaba con unas lágrimas que empapaban el torso del son. La escena sorprendió a los presentes, una sola mujer había detenido los desastres de aquel ser cuyo poder y presencia hacía temblar a todos, a vista de los demás el ser se mostraba sumiso y delicado con la dama que ahora abrazaba con esta desahogándose en él. ¿Qué tan importante era aquella mujer como para que el Saiyajin detuviera algo que con odio expresado en su mirada estaba determinado a acabar con todo? Era la interrogante de aquella mujer que con ojos de interés de saber reposaban fijándose en el Saiyajin. El son continuó abrazando a Liz con el fin de calmarla. Al pasar unos minutos la bella mujer había quedado inconsciente por las heridas que aún no sanaban. Liz había sacado fuerzas de flaqueza para detener a su interés amoroso no se convierta en lo que no deseaba. Goku al verla lo que había hecho, solo soltó algunas lágrimas, pues si no fuera por su descuido de dejarla solo sin avisar, esto nunca hubiera pasado. Cargó a Liz en sus brazos llevándola a donde los demás sobrevivientes, necesitaba que alguien la cure antes de que pase a mayores, y a la única que le tuvo más confianza era a Matrona, quien gustosamente aceptó llevándose a Liz con los demás. Antes de que Liz fuera tomada por Matrona, el son le había dado un pequeño beso en la frente de Liz como muestra de afecto de que la quería. Estaba un poco más calmado ya que Liz recibirá atención por parte de los pecados, mismos que no quisieron acercarse al son por la desconfianza que aún le tenían. Pues vieron que una parte de su cuerpo indicaba que no era humano, podían percibir cuando un ser con una aura tan pesada no venía a dialogar. Pero Elizabeth era otro caso, no le importaba si era humano o no, él era quien salvó al capitán y de paso arriesga su vida contra los mandamientos, quería ser de ayuda en algo, pero a simple vista y sacando su propia conclusión, ella no sería útil en ese momento. Solo divisó cómo Goku se alejaba regresando al campo de batalla para terminar con lo que había empezado. Celdris y los demás mandamientos más fuertes se levantaban con pesadez y esfuerzo, sus heridas se regeneraban con lentitud y su magia era casi nula en ese momento, dejándolos vulnerables ante cualquier ataque enemigo. El Rey Hada sería de gran ayuda en ese momento, pero vieron su cuerpo tirado a lo lejos sin indicios a moverse. Estaban por retirarse, pero un estallido de un golpe hacia su líder causó que todos salieran disparos lejos de él. Al dispersarse el polvo, vieron que el son sujetaba con fuerza el cuello de Celdris quien no podía defenderse o al menos poder hablar. ¿Qué le hiciste, bastardo?, cuestionó el son con ira en sus palabras. Al ver que no respondía, aflojó su agarre para escucharlo. Pero solo una risa burlona se escuchó por parte del mandamiento, quien con locura y satisfacción retaba al Saiyajin al saber que ya tenía la ventaja asegurada. Escúchame bien, maldito humano, porque no pienso repetirlo. Esa mujer al que quieres tanto, no existe. Respondió Celdris con una sonrisa burlona. La respuesta confundió al son y a la vez le molestó al pensar que jugaban con él. El agarre se hizo más fuerte y acercándolo más a él respondió. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Cuida bien tus palabras, demonio, porque no dudaré en convertirte en polvo. Celdris sentía que el son ejercía más fuerza en su agarre, haciendo ver que no se podía jugar con el son. Antes de quedarse sin aire habló apresuradamente. Detente. ¿Matarás a la mujer que recién acabas de salvar? El son se detuvo y decidió por escucharlo. ¿Sabes por qué hay dos mujeres de apariencias iguales? Es porque son la misma persona, a diferencia que una de ellas no debe existir. ¿Sabes al menos qué es ella? El son negó con la cabeza y continuó escuchando. Era de suponer, ¿viste a esa mujer de pelo blanco que se parece a tu mujer? Ella pertenece a la raza que odiamos por naturaleza, la raza de las diosas. Pero, si te has dado cuenta, aún no despierta ese poder. Si lo hace, el costo es la muerte. El son quedó sorprendido, soltó a Celdris que con una sonrisa vio que al son le interesa saber más. Supongo que eso es algo que tampoco te gusta, ¿verdad? Lástima para ti, humano. Porque lo que pasará después de que despierte ese poder, tu mujer morirá.
Elson quedó impactado por tal revelación, no podía permitir eso, le prometió a Liz una vida feliz, una en la cual podía olvidarse de su pasado, necesitaba una solución para cambiar el destino de Liz. De la misma forma pasará si yo muero, gracias al poder demoníaco del rey demonio al que sometí por días a esa humana, tengo control de su vida. Aunque debo admitir que al principio era muy ruda, pero cualquier humano se puede domesticar cuando recurres a soluciones algo violentos. Elson al escucharlo, se imaginó a Liz siendo torturada y se lanzó contra Sheldris, pero este le detuvo con amenazar de acabar la vida de su amiga. No podía soportar la frustración que sentía en ese momento, si lo mataba lo mismo le pasaría a Liz. ¿Qué debía hacer? Hincándose en el suelo, golpeaba la superficie con fuerza intentando desahogarse de la impotencia que sentía en ese momento. Sheldris aprovechó que tenía la ventaja, se dispuso a ayudar a sus demás compañeros y escapar de ahí, tenía en cuenta que Elson no le haría nada mientras tenga a esa chica bajo su poder. Algo que no lo pensaba usar en caso de que Meliodas fuera más fuerte, pero nunca se había imaginado que existía un ser de tal poder destructivo que respaldaba a esa chica, la misma que indirectamente le había salvado la vida. Agradeció a su suerte que ese día no le tocaba morir. ¿Crees que sanarán? Preguntaba una Elizabeth preocupada al ver su capitán y a Liz en un estado deplorable. El capitán tiene la regeneración a su favor, así que no debemos preocuparnos más de la cuenta, princesa Elizabeth. Sin embargo, sus heridas son muy graves, no creo que despierte pronto. Elizabeth asintió angustiada por lo que le podía pasar al capitán, pero ver a Liz tan de cerca era muy extraño, era como verse a sí misma. Muy dentro de ella algo le decía que esa chica se le hacía algo familiar, un pasado tormentoso que alguna vez un ser tuvo que apreciarla hasta su fatal desenlace. Matrona agradecía a Elizabeth por curar a sus hijos y estos mismos de misma forma lo hacían. Elizabeth solo asintió, pero se sentía impotente de no poder curar a aquella otra persona. Un sentimiento de tristeza era lo que le invadía por sentirse inútil en ese momento. No sabía el por qué no podía hacerlo, pero cada vez que lo intentaba, un dolor punzante con una serie de imágenes aparecía en su cabeza, haciendo que su habilidad se diera al punto de que el cansancio era mucha carga para su cuerpo, sin tener resultado en su objetivo. Matrona se dispuso a alistarse para una búsqueda de suma urgencia, pues la salud y el bienestar de esa persona era importante para ella, no podía dejarlo a su suerte después de que la salvó más de una vez. Mientras se alistaba fue interrumpida por una persona que ya conocía, era Diane. ¿Irás a buscarlo, matrona? Ya han pasado 5 días desde que no regresa, recuerda que nos dijo que no debíamos acercarnos. Ya sé lo que dijo, pero dejarlo así nada más, es algo que Liz no hubiera querido, siendo una humana, tuvo el suficiente valor como para afrontarlo. Ella lo hubiera buscado sin importar lo que se vendría en contra. Debo asegurarme que esté bien o al menos no haga estupidez por impulso. Solo tú y yo sabemos que ese día renunció a todo solo para salvarla. Antes de que ella se durmiera le prometí que traería a Goku junto a ella, no puedo traicionar esa promesa. Se lo debo a Son Goku. Te entiendo, matrona, tampoco diré nada, sé que nos lo hizo prometer para que no lo buscáramos, no te preocupes, yo cuidaré de tus hijos mientras no estés. Matrona sonrió por la respuesta de Diane y se dispuso a viajar en su búsqueda. Pero una presencia imperceptible escuchaba cada detalle que hablaban las chicas. Saber el paradero de aquel que hizo arrodillar a los demonios era muy importante, debía tenerlo para estudiarlo y saber el secreto de su fuerza, la intriga lo carcomía por dentro y la necesidad de tenerlo a su lado sería lo único que deseaba en ese momento. Sin importar si se negaba, ella de cualquier forma conseguiría lo que deseaba. Tenía que hacerlo, un ser así no debía caer en manos equivocadas que no sean de ellas. ¿Estás listo, Son Goku, para tu siguiente misión? Sí, señor Rey Demonio, no habrá fallas en mi camino. Excelente, si completas esta misión más, le extenderé la vida de esa humana por 2 años más. Más vale que lo hagas, viejo, porque si no te costará muy caro el jugar conmigo. No te preocupes, humano, mientras sigas las órdenes yo cumpliré parte del trato, mi hijo te dará las instrucciones, espero que no falles ya que sería muy lamentable que esa inocente alma desapareciera. Decía el rey demonio mientras tenía una sonrisa burlona del otro lado del portal y este mismo se cerraba cortando la comunicación entre ambas dimensiones. Sheldris dio una señal para que lo siguiera hacia afuera del castillo.
Al salir se podía visualizar un reino destruido en caos por todas partes siendo cubiertas por demonios rojos y grises, provocado por el Saiyajin producto de una misión, pero sin cometer ningún asesinato humano por petición de este. Sin embargo, algunos humanos perecieron por algunos ataques de demonios de bajo rango sin que el Son pudiera salvarlos. Bien, esto es lo que debes hacer. Se ha rumorado por parte de nuestros vigilantes que algo en un reino cercano al de Camelot, una presencia divina está interfiriendo en su conquista. Tu objetivo es averiguar de quién se trata y eliminarlo a toda costa. El Son solo asintió y voló al lugar indicado. Debía acabar con esto rápido, pues una de las razones por la cual no se negó a la misión de asesinato, es porque durante ese tiempo los mandamientos le contaron que la raza de las diosas también tenía que ver en el destino de Liz y Elizabeth. Al principio dudó, pero, al final las declaraciones y la concordancia en ciertas ocasiones que tenían Elizabeth y Liz con aquella raza coincidían con lo que afirmaban los mandamientos. Sin embargo, lo único que nunca se le mencionó, era que porque Celdris en medio combate contra él, afirmó que Liz no debía de existir. Incluso el mismo rey demonio negaba que sabía algo del tema. Eso le hizo sospechas al Son, ya que, en alguna de sus misiones, Celdris mencionó descuidadamente que el rey demonio era quien le otorgó el poder para controlar la vida de Liz. Suficiente motivo para desconfiar de la palabra del rey demonio. Sin embargo, no tenía opción por el momento. Salvar la vida de Liz o al menos alargarla era todo lo que podía hacer por ella. Durante su vuelo visualizó a cientos de demonios rojos tirados en el bosque, aparentemente sin vida. Sin importarle, siguió con su camino. Pero a medida que avanzaba, más cadáveres de demonio aparecían en su recorrido. Al llegar, visualizó un pequeño pueblo con pocas personas que vivían en completa paz. Lo más extraño era que no se podía visualizar ningún reino cerca excepto del pequeño pueblo. ¿Acaso se había equivocado? Pero al revisar sus alrededores, era la misma que fue señalada por Celdris. Supuso que ellos son los que se habían equivocado. Se dispuso a entrar al pueblo cuyas personas empezaban a verlo un poco raro por las ropas que traía, pues la visita de forasteros no era muy común por esos lugares. Goku no les tomó importancia, su único objetivo era terminar la misión sin dañar a nadie inocente. Al caminar por bastante tiempo y no encontrar nada, decidió por esperar algunos días en ese lugar. Quizás el supuesto ser de la raza de las diosas no estaba por el momento. Buscó un lugar donde hospedarse y pagó por su habitación con el dinero que pudo conseguir gracias a Liz. Al pasar 7 días, el Son estaba resignado dando por hecho que la misión fue un fracaso. Estaba por irse, pero una voz de una niña la detuvo. «Señor Goku se irá del pueblo». Lo decían con algo de tristeza en sus palabras al saber que su amigo se iba sin antes despedirse. «Lo siento Irina-chan, pero ya es hora de que me vaya. Solo estaba de paso por estos lugares y mi tiempo ya terminó, pero no te preocupes, vendré a visitarlos en cuanto pueda». Irina asintió feliz saltando a los brazos del Saiyajin como muestra de afecto. A pesar de que se conocieron muy poco, Irina apreciaba al Son ya que, sin su ayuda, su hermana mayor no estaría con buena salud como para cuidarla. Keila, la hermana mayor de Irina, se encontraba agradecida con el Saiyajin ya que con su ayuda pudieron traer esas hierbas que en el pueblo no se encontraban, y a cambio Keila le ofreció un hogar como muestra de agradecimiento por su ayuda. El Son estuvo por rechazar, pero al final aceptó y además también pudo ayudar en la siembra y cosecha que se dedicaba en la casa de ambas hermanas. Con los días el Son se sentía en familia, un sentimiento que olvidó desde que no volvió a ver a Liz. Aún así, no se rendiría para salvarla. Ella tenía que vivir, no quería volver a ser débil. El volver a perder a alguien amado era lo último que no desearía a nadie. Así que es hasta pronto, ¿verdad Goku-kun? Sí, pero no lo haré ahora Keila, mañana al mediodía partiré. Keila se puso feliz, y con una sonrisa propuso lo siguiente. ¿Entonces te gustaría acompañarme al festival de esta noche? ¿Festival?, preguntó el Son. Sí, el día de hoy se realizará un festival celebrando las buenas cosechas que se da cada año. Y este año fue el mejor. Así que harán un festival en cual asistirán varias personas para celebrar. El Son aceptó sin dudarlo. Al ser el último día que pasaría con ellos, al menos debía complacerles en todo lo que pudiera agradeciendo por lo amables que fueron con él. Keila saltó de felicidad abrazando al Son por la emoción que sintió momentáneamente. El Son cayó al suelo al ser tomado por sorpresa. Keila al ver lo que hacía se puso algo nerviosa y un tinte rojo se manifestó en sus mejillas. Estaba por disculparse, pero un repentino empujo de su hermana menor dio vuelta al asunto.
Irina en su inocencia se lanzó encima de ellos queriendo un abrazo grupal, provocando una carcajada por parte del Son. Una que salvó a Keila de su repentina acción anterior. Aprovechando la situación, Keila abrazó con más fuerza al Son para sentirlo más cerca, quien este no se negó. Pero una repentina frase de su hermana menor hizo que Keila se le ponía la cara roja de la vergüenza. Irina repetía la frase de que su hermana y el Goku se quieren mucho y se casarían. Sin embargo, Keila solo vio al Son que no expresaba ningún rechazo al escuchar esas palabras, sino era todo lo contrario, vio como Goku cargaba a su hermana menos entre sus hombros, provocando una sonrisa en Keila al ver cómo ambos se divertían en ella. Keila y Irina vivieron huérfanas desde hace 5 años, sus padres habían fallecido debido a una enfermedad hereditaria, sin tener ningún tipo de medicamento disponían para contrarrestarla. Keila tuvo que encargarse de cuidar de su hermana desde ese día, el trabajo de campo era duro para ella al estar sola, varias personas trataron de comprarle el terreno para que ésta no se esforzara, pero ella se negaba, el campo era la única forma de sustento de vida de su hermana pequeña y ella. A pasar los años, Keila tuvo varios pretendientes quienes estaban dispuestos a trabajar para ella y su hermana, mas sus intenciones eran otras, la mayoría de hombres que se le pretendían era solo para tener el terreno de sus padres, pues esta era tan grande que podía abastecer a todo el pueblo, negándose así a todo aquello que se le insinuara. Pero un día perdió sus fuerzas y cayó al suelo desmayada alertando a su hermana menor, ambas se encontraban en un bosque cercano al pueblo y no había nadie a quien pedir ayuda. Irina corrió hacia el pueblo, pero en medio recorrido se topó con un joven con vestimentas extrañas y cabellos extraños. Sin importa le pidió desesperadamente su ayuda para atender a su hermana, el Son aceptó y fueron de regreso hacia el bosque. Al verla, el Son la recogió y la llevó seguida la pequeña, señalándole hacia el pueblo y después entrar a su casa. El Son al analizarla, se percató que la energía de la chica mayor estaba demasiado bajo como para una humano viviera, provocando que tuviera agotamiento y fiebre. El Son ordenó a la niña que trajera un pañuelo y un recipiente con agua. Mientras la niña no estaba, el Son extendió su mano hacia la mujer mayor, dándole un poco de su energía para este sea restablecida, cosa que funcionó y alegró al Son. La pequeña trajo lo que pidió y vio como el Son limpiaba la frente y el rostro de su mayor con mayor delicadeza para que ésta no se vea afectada. Para su regocijo, su hermana mostraba una expresión de estar mucho mejor, eso alegró a la pequeña que con felicidad agradeció al Son por su ayuda. El Son solo asintió y decidió quedarse hasta que la mujer despertase y él pudiera seguir con su camino. Al mediodía, la hermana mayor se despertaba, al abrir poco a poco los ojos vio que estaba en su casa acostada en su cama. Se levantó de inmediato preocupada por su hermana menor pensando que le había pasado algo malo, se dirigió al lugar donde provenía la voz de su hermana, al llegar vio como su hermana menor reía y se encontraba feliz en compañía de alguien que no conocía. El fijarse que era un hombre, lo miró con algo de incomodidad al pensar que era uno de ellos que solo quería quedarse con sus propiedades. Pero más fue su sorpresa al ver cómo el chico se dio vuelta y resultó ser un joven de casi su misma edad, su mirada parecía como de alguien que no mataría a ninguna mosca. Al acercarse, el Son preguntó si se encontraba bien, y la chica algo confundida respondió que sí, pues la mayoría de los hombres intentaban cortejarla con apenas verla, pero este chico era diferente, no le habló como intento de cortejo, sino como si alguien verdaderamente se preocupara por ella. Su hermana pequeña se lanzó hacia ella abrazándola en el acto, llorando de alegría en sus brazos. El Son al ver esa escena solo sonrió y dijo: Disculpa por interrumpirlas, pero el desayuno está listo. Lo siento, pero tu hermana menor no podía pasar hambre así que me tomé la libertad de cocinar. Decía el Son con algo de nerviosismo. No te preocupes, te agradezco que me ayudaras a mi hermana y a mí. El Son solo asintió y puso algunos platos sobre la mesa. Y desde ese día Keila conoció más a fondo al Saiyajin, desarrollando un sentimiento que no pensaba sentir con alguien más. Al llegar la noche, se podía ver al Son listo para el festival que mencionaba Keila, el distraerse un poco era algo que debía hacer, ya que al estar continuamente en estrés no era bueno para su energía, que seguía algo descontrolada después de la batalla con los mandamientos. El Son esperaba a ambas hermanas para que salieran, al poco rato, vio como Keila salía con una vestimenta que llamó mucho la atención del Son, a simple vista ella era hermosa, el Son se le quedó mirándola por unos segundos. Por otro lado, Keila al saber que era observada, se sentía algo tímida ya que ningún hombre le hizo sentir este tipo de sensaciones, estaba algo insegura de lo que planeaba hacer en el festival.
El Son cargó a la pequeña Irina en sus hombros y extendió la mano hacia Keila para que la tomara. Esta, con una sonrisa y un tinte rosa en sus mejillas, tomó la mano del Saiyajin llevándola al centro del pueblo donde se realizaba el festival. Keila, estando decidida, no le importara lo que pudiera imaginar, estando insegura, si no lo intentaba, entonces nunca lo sabría. Por otro lado, en un lugar no muy alejado, justamente en los cielos, un ser con aspecto angelical con dos pares de alas sobrevolaba y vigilaba a la parejita que estaba conformado por el Saiyajin. Vaya vaya, así que decidiste venir a mi territorio. Maldito mutante. Fin de capítulo.